Bien, vamos a continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que me acompañen en la carta a los Efesios. En su capítulo número 1. Esa carta es una de las, bueno, es mi favorita personalmente. Es bastante completa y muy amplia en el conocimiento que se presenta en ella. Sobre todo es la intención de la exaltación de la persona de Cristo Jesús y la intención de que la iglesia comprenda también que la iglesia es gloriosa por Cristo Jesús. La voluntad de Él, de nuestro Dios y de Cristo, el Espíritu Santo, es una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, una iglesia irreprensible, que sea gloriosa en todo. Y esa voluntad se logra por un motivo, y el motivo es Cristo Jesús. Y ese es el motivo del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Y antes que lo digan o que lo escuchen por ahí, esa carta o esa parte la enseño casi en todas las iglesias donde voy, porque por lo mismo que mi pensar es que es muy necesario el entendimiento de ese capítulo, de ese libro, de esa carta a los Efesios. Bien, voy a leer del capítulo 1, versos del 1 al 14. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bien, ahí nada más. El apóstol Pablo llama la atención en los primeros dos versos, diciendo quién es él. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes escribe esa carta? ¿Algún hermano o hermana? ¿A quién va dirigida la carta? A los santos y fieles que están en Éfeso. Santos y fieles. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros, y según lo que ya leímos en Hebreos, y de hecho todo el Nuevo Testamento nos presenta esta misma situación. Nosotros hemos sido llamados para ser santos y fieles. Dios tiene una obra en el creyente, en el cual una de las obras principales es la santificación. Porque estamos aquí en la tierra, necesitamos entender que somos santos. Esa es la voluntad de Dios. Santo no en el sentido absoluto de la palabra, en el caso de que ya no tenemos contacto con el mundo, santo en ese sentido, solamente Dios. Pero sí, estamos apartados del mundo buscando no pecar más.
buscando ya no tener más relación con el pecado. Esa es la voluntad de Dios. Pero dice el apóstol Juan en su carta, bueno, pues que hemos ido para no pecar más, pero si alguno tiene pecado, es decir, aún siempre hay ese mismo riesgo. Pero la voluntad de Dios no se escribe para los que no son santos, no se escribe esa carta para los que no son santificados. Esa carta es escrita para los santos. Porque qué bonito es el hecho de que Dios nos ha escogido para ser hijos de Dios. Y allí en el mundo, allá cualquier persona que maldiciente y estafador y borracho y maldiciente y todo lo malo que puede hacer, nos va a decir luego, todos somos hijos de Dios. ¿Es así? No, todos somos hijos de Dios. Según el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, ¿quiénes somos hijos de Dios? Hermano Mateo, los que hacen su voluntad, algún otro hermano Héctor, los que caminamos bien. En el capítulo 1, verso 12, los que le recibieron tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, no todo el mundo lo ha recibido. Todo el mundo, quizá en nuestro lugar aquí, quizá todos o la mayoría de las personas hemos oído de alguien llamado Jesús, de alguien llamado Cristo, de alguien que fue crucificado, y cada vez que pasan esas semanas de la llamada Semana Santa, ven que hay alguien cargando una cruz de madera porque dicen, bueno, alguien fue crucificado. Sí, de alguna manera saben de Jesús, pero definitivamente no todos ellos han recibido a Cristo Jesús. Entonces, habla a los que son santos y fieles. Porque en verdad muchas personas cuando leen las Escrituras están pensando que escriben esto para ellos, pero no, son para los santos y fieles. Luego, vamos a ver, del verso 13 hasta el verso 14, ¿de quién se está hablando aquí? Verso 3, ¿algún hermano que guste leer? Hermano. En el verso 3 nos habla exactamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿Sí? que nos dio bendición desde allá arriba, de los cielos. ¿Sí puede leer el texto? Claro que sí, mi hermano. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. Dios nos ha bendecido en Cristo. Es decir, fuera de Él no hay bendición. La bendición es estar en Cristo. Estando en Cristo tenemos toda bendición. ¿Qué clase de bendiciones? Bueno, el apóstol Pablo no es algo abierto para decir estas y estas son las bendiciones a las cuales me refiero, porque en realidad el apóstol Pablo no quiere decir exactamente qué bendiciones son a las que se refiere, pero necesitamos leer todo el Evangelio, los 4 libros, necesitamos leer todas las cartas hasta llegar a Apocalipsis para entender todas las bendiciones. ¿Bendiciones materiales? No. Bendiciones espirituales. Aquí en la tierra tampoco, en los lugares celestiales. Esto nos lleva al pensamiento del capítulo 2, verso 4. Pero Dios dijo misericordia por su gran amor, porque nos amó. Y 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia a Cristo. Estando muertos en nuestros pecados, ese nos dio vida juntamente con Cristo. Y verso 6. Justamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bien. Estando nosotros en la condición de muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, lo que Dios ha hecho en el creyente es lo mismo que Dios ha hecho en Cristo Jesús.
¿Nosotros en qué condición estábamos antes de venir a Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. El capítulo 2 es amplio para decir qué condición es previa a la fe en Cristo Jesús. Nuestra condición es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Alguien puede decir, bueno, yo no era pecador. Alguien puede decir, bueno, es que pues yo no estaba, o yo no soy pecador, porque yo soy bien, yo hago buenas cosas, y lo que no cree ya ha sido condenado por no creer. El simple hecho de no creer ya es pecado. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad nadie puede decir que no ha pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla acerca de qué pecados hay, y habla de pecados muy simples como desobediente a los padres. Aquel que es homicida y aquel que es desobediente a los padres están en el mismo nivel. No tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, ¿alguien puede decir, no, yo no he pecado? Definitivamente nadie puede decir eso. Nadie es perfecto en el sentido de Dios. Nadie puede ser, nadie es sin pecado. En algún grado, todos hemos pecado. Así es fuera de la voluntad de Dios. Toda persona sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, cualquiera que estos sean, y cualquier cantidad que estos sean. Pero Dios, así como Cristo, Él muere en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué es la condición? Antes no teníamos nada que ver con Dios. Estábamos muertos, separados, no teníamos parte con Él. Pero ahora en la fe de Cristo Jesús, somos resucitados. Somos resucitados. Y simplemente resucitados. ¿Qué dice el verso 6? 2:6. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos habla acerca de la comunión que tenemos con Cristo Jesús. El acercamiento total y completo que tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos recibido este evangelio de salvación, cuando hemos creído en Él. Y de eso explica, vamos a adelantar un poquito, versos 13 y 14, capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Quién gusta leer, por favor? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos. Capítulo 1. Capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros, cuando después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, recordemos, está hablando a los que ya han sido santificados, y estos ya entienden que por haber creído en él, hemos sido ya bautizados en el nombre de Cristo. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo? En este caso se nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Entonces, a estos es que Dios dice, con Él nos resucitó, capítulo 2, verso 6, con Cristo nos resucitó, y con Él nos sentó, ¿en dónde? En los lugares celestiales. Es decir, no es que Dios nos haya dicho que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra. No se nos promete un evangelio de prosperidad en la cual es quitada la enfermedad, debilidades, tenemos prosperidad económica, etc. No, son bendiciones espirituales que nosotros tenemos porque estamos en la comunión con Cristo Jesús. Entendemos entonces que fuera de Cristo Jesús no hay bendición. No hay bendición. De ahí la necesidad de la permanencia, nuestra permanencia en Cristo Jesús. Y es una insistencia. Se insiste una y otra vez a permanecer en Él. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan
dice, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando habla acerca de la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, ya han sido limpiados para que den fruto y den en abundancia. Y así, pues, glorifiquen a Dios que es en los cielos. La voluntad de Dios es la permanencia, porque fuera de mí no hay fruto, no podemos llevar fruto. Así, necesitamos entonces entender que si bien las bendiciones espirituales no las podemos ver, quizás no las podemos ni explicar, las podemos vivir. Una de las bendiciones espirituales es esto, el ser santificado, el perdón de pecados. El perdón de pecados se puede vivir. El Señor Jesús, hablando acerca de aquella persona, aquella mujer a la cual se les son perdonados los pecados, el que más le perdona, más ama. Cuando una mujer se acerca y lava los pies de Jesús, y dicen ahí, si este fuera profeta, supiera quién es el que le está lavando los pies. Y después se llama la atención, a quien más se le perdona, más ama. Y en verdad, si nosotros entendemos bien acerca de qué es la condición nuestra propia, acerca del pecado, antes de estar en Cristo Jesús, si nosotros reconocemos en qué condición Dios nos ha llamado, si somos en realidad conscientes, como es la intención de Efesios 2, si en verdad somos conscientes de dónde hemos sido llamados, más vamos a amar a Dios y más experimentaremos el perdón de Dios y más experimentaremos también la santificación de Dios y más experimentaremos la justificación de Dios, que vamos a ser justos, ¿no? Y no se van perfeccionando la justicia simplemente porque no han logrado entender correctamente esta parte, la voluntad de Dios, que ahora nosotros estamos en los lugares celestiales. Nuestro cuerpo está acá, sentado en unas bancas de madera, pero nosotros en Cristo Jesús estamos en los cielos, estamos sentados en el trono, al lado de la majestad, en las alturas, en Cristo Jesús. Esto, sin lugar a dudas, nos coloca en una posición gloriosa. ¿Alguien tiene algún comentario? Acerca del versículo 1:13, ¿verdad? Sí. Cuando dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo. Bueno, ¿desde cuándo lo recibimos? Recordemos cuando estableció la iglesia de Cristo, así, cuando judíos pues atacan a Jesús, así, cuando se predica, dice ellos que se pusieron de corazón, ¿sí? No ya cómo resarcir ese mal que hicieron ellos, así. Pedro, el apóstol Pedro, él dice, pues, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí el apóstol Pablo, sí, se está refiriendo cuando. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Esté bien, ¿no? Sí, hermano, gracias. Sí, es justamente eso lo que se refiere al apóstol Pedro, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, que después de haber obedecido, cuando uno obedece en el arrepentimiento, en el bautismo, se recibe el don del Espíritu Santo, y eso es justamente de lo que habla Pablo también, el recibir el don del Espíritu Santo, y parte de este don del Espíritu Santo es la santificación. Tenemos 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que en el Espíritu y en la sangre de Jesús somos lavados, purificados y justificados. Y ahora, en ese capítulo 1:13 de Efesios, dice también que con ese Espíritu somos nosotros sellados. Es decir, que tenemos una marca, y esa marca es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y de eso podemos abundar más. Pero basta con entender, por el momento, basta con entender que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Y entonces, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos de Él, somos de Cristo. Y entonces, capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo llama entonces la atención a esto.
bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a mí me llama mucho la atención. En el verso número 2, 1-2, dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Luego, en el capítulo 1, verso 17, 1:17, ¿algún hermano o hermana que pueda leer? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Dios. Dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, verso 2 dice que es Dios nuestro Padre. Es nuestro Dios, es nuestro Padre. Pero en el capítulo 1, versos 3 y 1:17, dice especialmente para Cristo: el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él va a ser nuestro Dios cuando nosotros estamos en Cristo Jesús. El Padre, Dios, es nuestro Padre cuando nosotros estamos en Dios, no fuera de Él, no antes, sino cuando estamos en Cristo Jesús, cuando entramos en esa comunión en Cristo Jesús. De ahí la necesidad de estar en Él, de venir, escuchar el mensaje de verdad, el Evangelio de salvación, creer en Él, ser sellados por el Espíritu Santo, y como bien cita nuestro hermano Héctor, el haber sido bautizado, como dice el apóstol Pedro, Hechos 2. Todo esto nos hace entrar en la comunión con Cristo Jesús, y todo esto nos hace ser, pues, galardonados por Dios, remunerados por Dios, siendo bendecidos con toda bendición espiritual en los cielos. Capítulo 1, verso 4. ¿Alguien más? Según nos escogió en Él. Hay una doctrina, es muy popular, que habla acerca del ser escogido o de la predestinación, de lo cual el apóstol Pablo utiliza nuevamente en otro pasaje aquí mismo. El hecho de ser predestinados, capítulo 1, verso 11. ¿Alguien más? Perdón, antes, el capítulo 1, verso 5. En amor, David nos predestinado para ser adoptados por medio de Jesucristo según el proyecto de Dios. Y el verso 11. ¿Alguien más? También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ahí está. Somos escogidos, somos predestinados. ¿Hay un propósito para ello? Sí. ¿Hay una elección? ¿Hay un propósito en ello? Sí. Nunca el apóstol Pablo va a decir que somos predestinados simplemente para ser salvos y ya, y que podemos vivir esa vida como queramos, y una vez siendo predestinados para salvación vamos a ser salvos aunque pequemos. El apóstol Pablo no dice nada de eso. El apóstol Pablo, cuando dice acerca de este escogimiento y de esta predestinación, tiene algo en mente. Dice que Dios nos escogió ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes que todas las cosas fueron hechas. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Es lo que hablaba un poquito en la introducción. Para ser santos y sin mancha. Hemos sido elegidos. Y qué bueno. Pero para pecar, no. Hemos sido elegidos, entonces cualquier cosa que yo haga, no importa porque Dios ya me eligió y ya estoy bien. No. He sido yo elegido para ser santo y sin mancha. En lo personal. Más tarde, en el capítulo 5, va a hablar de lo general de la iglesia, la cual ha sido llamada para ser santa y sin mancha. Lo mismo que Dios trata, lo mismo que el apóstol Pablo trata aquí, en forma personal, en forma individual, luego lo va a tratar de forma general como iglesia. Yo he sido llamado para ser santo y sin mancha. Yo he sido elegido para ser santo y sin mancha. Esto entonces me lleva a que necesito apartarme del pecado. Necesito hablar verdad.
necesito hacer la voluntad de Dios, necesito amar a Dios, necesito amar a mis hermanos. Entonces yo he sido llamado para esta voluntad, para ser santo y sin mancha delante de Dios. Luego, verso 5. Dios en amor nos ha predestinado ¿para qué? Adoptados hijos suyos. Hay mucho que decir acerca de ese texto. Vamos a tomar esa parte solamente. En amor Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Capítulo 5. Versos 1 y 2. ¿Quién gusta leer? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en honor a la gracia. Entonces somos predestinados para ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero la voluntad para ser hechos hijos de Dios es que, como hijos amados, seamos imitadores de Dios. Entonces, si yo digo, bueno, yo fui predestinado por Dios para ser hijo suyo, por lo tanto, yo no puedo perder mi posición de hijo de Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? Amar, ser imitador de mi Padre Dios. Y no me queda otra cosa. Así como en el tiempo del Señor Jesús, si tu padre es carpintero, tú ya estás predestinado para ser carpintero. Si tu padre es pescador, ya estás predestinado para ser pescador. Si tu padre es Dios, estás predestinado para ser como Dios. No hay cabida para otra cosa. No hay cabida para otro pensamiento de esa predestinación. Me gusta mucho pensar en mis sobrinos, en mis sobrinos, no en mi cuñado, en mis sobrinos. Mis sobrinos son hijos muy amados y ellos aman mucho a su padre. Y mi cuñado, él hace trabajos de tabla roca y en pasta, le da muy buenos trabajos. Y es muy fino para trabajar. Y va su hijo Caleb, el hijo mayor, y también le gusta tallar espátulas en el muro, como y hay una fotografía. Y parece en los movimientos de su mano que él es un profesional también en ese trabajo. Es un hijo amado que está imitando a su padre. Es 3 años menor que Caleb. Y luego, él también está tratando de imitar a su padre, pero este niño no es muy fino, él es muy agresivo, muy desesperado, y entonces él no hace movimientos buenos, pero él trata con todo su esfuerzo de imitar a su padre. Él no puede. Es muy desesperado, pero trata, se esfuerza. Eso es un hijo de Dios. Uno que está imitando a su Padre Dios, como hijo amado. Y como hijo amado, está en amor, así como también Cristo nos amó, así como Dios se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Para eso hemos sido nosotros predestinados. Para ser santo, para ser sin mancha, para ser imitadores de Dios. En otra parte, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, le reclaman al Señor Jesús en una ocasión, le dicen, tú siendo hombre te haces Dios. Y el Señor dice, entonces, si a aquellos a quienes se les fue dada la palabra, se les dijo, ustedes son dioses, ¿por qué me prohíbes a mí decir que yo soy Dios? Y verdad, que Dios al darnos su palabra y darnos sus tesoros en esos vasos de barro, podemos ser imitadores de Dios, impartiendo también, así como Cristo, la salvación. En cierta manera somos dioses, dice el Señor Jesucristo, porque tenemos el poder de dar vida a través del Evangelio que también se nos ha dado, y recibir vida y de dar vida por medio de Cristo Jesús, cuando nosotros compartimos el Evangelio. Somos predestinados hijos de Dios. Capítulo 1, verso 11 también, llevando por el mismo pensamiento, dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Hemos sido predestinados según el propósito de aquel. Es decir, en la predestinación divina hay un propósito. Y sí, esa predestinación al final nos va a llevar a la salvación. De hecho,
que esa predestinación ya nos tiene allá en los cielos. ¿Por qué? Bueno, porque hemos oído el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estamos ya en los cielos, ya tenemos esta predestinación. Según el propósito de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad. ¿Y qué es? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo Jesús, seamos para qué? Alabanza de su gloria. Eso creo que el apóstol Pablo lo habla con respecto de él y los apóstoles, los primeros que esperaron en Cristo Jesús. Ellos, porque ellos recibieron el mensaje y después de recibirlo, lo transmitieron a los demás. Ellos son los primeros que recibieron esta esperanza. Ellos son los primeros que reciben esta orden y son predestinados para ser para alabanza de la gloria de Dios. Y el verso 13, ¿qué dice el verso 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y 14? Bien. Ahora, primeramente, los que recibieron el mensaje por primera vez, los que fueron los primeros en esperar en Cristo Jesús, son para alabanza de su gloria. Y nosotros, en él también vosotros, dice el escritor, después de escuchar, nosotros somos apóstoles, nosotros cuando esperamos, y después ustedes, vosotros. ¿Sí? Hay dos personas aquí, nosotros, los apóstoles, junto con Pablo, y vosotros, ustedes que escucharon, ustedes que recibieron ese mensaje. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo, según el verso 14, como arras, como una garantía. ¿Y qué es la finalidad? ¿Para qué? Para la redención de la posición adquirida, para alabanza de su gloria. Hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para alabanza. Para eso hemos sido predestinados. ¿En qué es glorificado nuestro Padre? Según el Señor Jesucristo, cuando habla acerca de la vida verdadera, en eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es claro. Somos predestinados entonces para la alabanza de la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ahora pregunto, ¿estamos viviendo para ese propósito? ¿Estamos viviendo para esto que hemos sido predestinados? ¿Es el propósito de nuestra vida buscar la gloria de Dios? ¿Que Dios sea glorificado por nuestras vidas? Como el Señor Jesús explica allá en el Sermón del Monte, cuando dice: nadie prende un candelabro y lo pone debajo de una almud, sino que lo pone en lo alto para que alumbre a todos los hombres, a todos los que estén en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veamos sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito. ¿Cómo se logra? Bueno, pues en las buenas obras. ¿Cómo se logra la gloria de Dios? Pues a través de nuestras buenas acciones. ¿Cómo glorifican a Dios? Bueno, a través de nuestra propia vida en sujeción a la voluntad de Dios, por medio de nuestra vida en santificación, por medio de nuestra vida en imitación a Dios, por medio de nuestra vida en entrega hacia Él. Esa es la forma en que hemos sido predestinados. No es otra la forma. Eso es lo que Pablo escribe acerca de este asunto. Y todo concluye en eso, para la alabanza de su gloria. Capítulo 1, verso 6. ¿Alguien más? La alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en la mano. ¿Ven? Es la misma conclusión. Para eso hemos sido predestinados, hijos de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, que es Cristo.
El tener toda bendición espiritual se recibe en Cristo Jesús. El tener, el estar en los lugares celestiales es en Cristo Jesús. El escogimiento para ser santos sin mancha es en Cristo Jesús. La adopción como hijos es en Cristo Jesús. Y el hecho de que sirvamos para la alabanza de su gloria es en Cristo Jesús. ¿Podemos adorar a Dios fuera de Cristo? No, al contrario, todas nuestras justicias vienen a ser delante de Dios como trapo de inmundicia. No limpian nada, no quitan nada y siguen siendo igual de desagradables a Dios que cualquier injusticia. En cambio, estando en Cristo Jesús, buscando el propósito de Dios, servimos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Algún comentario aquí? Yo quería decir por las palabras de varios versos donde hace mención la palabra bendición o bendiciones, la palabra riqueza, la palabra sobreabundar, sobre la palabra herencia, sobre la palabra posesión. Entonces, el concepto a veces del cristiano o de la persona, que es lo que le llama la atención para acercarse a Dios, o por qué busca a Dios, ¿no? Muchas veces, hasta el cristiano y persona dice, voy a buscar a Dios para que no me falte nada, pero hace referencia a lo material. Voy a buscar a Dios para que no me enferme, voy a acercarme a Dios para que no tenga problemas. Entonces lo hace, pero pensando en que a lo mejor igual mis bienes se incrementen para que viva mejor materialmente, económicamente, físicamente. Sabemos que la naturaleza de esta posesión, de esta riqueza, de esta herencia, de estas bendiciones, el mismo pasaje que ya se ha leído, de carácter espiritual. ¿Sí? Lo que el mismo contexto está haciendo referencia: salvación, redención, perdón y cuántas cosas, hablando de lo espiritual. A los cristianos, ¿cómo realmente demostramos que nuestro interés, buscando lo celestial o lo material? Muchas veces demostramos y somos capaces, si hablamos de nuestras reuniones, descuidamos nuestras reuniones, no porque estamos enfermos o por otra razón, sencillamente porque dedicamos tiempo a lo material y no importa si sacrificamos las cosas de Dios por lo que gracias, hermano. Por eso el propósito de esta carta es esto: acercarnos al entendimiento, a las cuestiones de que tenemos toda bendición espiritual, y es meramente eso. Y otra cosa que también ya mencionado por el apóstol en el verso número 3 es que las bendiciones de Dios están en los lugares celestiales. Y en realidad eso es lo que la mala comprensión de muchas personas que se acercan vanamente a Dios es buscar las bendiciones materiales, pero no. El Señor Jesús no nos promete nada cuando a sus discípulos, aunque Él es poderoso, Él no promete ni siquiera un lugar donde recostarse. Él promete que va a haber dificultades para aquellos que le sigan. Y Él dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas necesarias para la vida vendrán como una añadidura solamente. La comida, la bebida, el vestido, el calzado. Fuera de eso no nos promete más. Entonces, cualquiera que esté buscando a Dios por las bendiciones espirituales, así como se dice para
La soberanía de Dios, mostrada en estos pasajes, es que Dios nos ha bendecido, es la soberanía de Él. Dios nos ha escogido, verso 4. Pero más abiertamente, la soberanía de Él se ve en el verso número 5, que dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, conforme al puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, según la propia complacencia que hay en Él, según su propio deseo. Esto se define con una palabra que se llama gracia, la gracia de Dios. ¿Hay algo que haya obligado a Dios a hacer esas cosas por nosotros? Qué bien vio Dios en nosotros, que fue tan agradable que obligó a Dios a que nos diera su adopción. No lo hay. No hay nada. Fue el puro afecto de su voluntad. Fue su puro beneplácito. Fue su pura gracia. Esto nos debe llevar a una gran gratitud hacia Él. Eso nos debe de llevar, nos debe de conducir a que como resultado demos alabanza a Dios. Verso número 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Luego, el verso 11 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Quién dijo a Dios, haz esto o haz aquello? Nadie. ¿Quién instruyó a Dios? Pregunta Dios a Job, para hacer la creación. Nadie. ¿Tú le diste instrucciones? ¿Tú guiaste a Dios? No hay. De igual forma, así como en la creación visible, para nosotros, nadie dijo a Dios. Es el propio consejo de su voluntad. Así como cuando Dios se propone hacer al hombre, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre. Es el consejo de Dios. Así también, sabemos al hombre, demos salvación. Adoptémoslo como hijo nuestro, como hijo de Dios. Es el puro afecto de su voluntad. Es el puro consejo de Dios. Este es el soberano Dios, a quien nosotros seguimos, en quien hemos creído y en quien adoramos. A Él demos la gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sirvamos para alabanza de la gloria de su gracia. Sirvamos al propósito eterno de Dios. Si no estamos sirviendo para el propósito de Dios, si estamos sirviendo para cualquier otro propósito en nuestra vida, todo lo que hagamos es vano, no sirve. Sirvamos al propósito de Dios y seremos salvos. Dios bendiga.